buenos días. Soy el historiador Frank Díaz Pretel, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo e investigador principal de la Fundación Alfredo Pinillo Goycochea. En esta ocasión hablaremos sobre el proceso de la independencia de Trujillo en el año de 1820. Hablar de este proceso es referirnos a un momento en el que nuestra independencia local repercutió de una manera muy importante no solamente en la historia provincial, regional o nacional, sino que también marca un punto de quiebre en el proceso continental. Y es que la campaña libertadora del sur de José de San Martín, una vez que conoció los acontecimientos desarrollados en Trujillo, pudo continuar con la estrategia de capturar el virreinato peruano. Los historiadores nos preguntamos cuándo, cómo y por qué se desarrollaron estos acontecimientos. La respuesta es la siguiente. Nos encontramos en un proceso de colapso general del sistema de antiguo régimen, es decir, del sistema virreinal. La fecha de la independencia de la ciudad de Trujillo fue el 29 de diciembre de 1820, aunque esta misma fecha tiene otras dos que conectan el proceso de independencia local. El porqué está asociado a una maduración de los grupos sociales en el espacio peruano y en el espacio trujillano como consecuencia de la influencia del proceso de la Ilustración y el liberalismo temprano, además de una necesidad de las élites locales y otros grupos por consolidar e independizar sus espacios de interacción. Si la independencia de nuestra ciudad se realizó el día 29 de diciembre, ¿por qué nos referimos a Trujillo como uno de los primeros espacios en proclamar su independencia en el Perú? ¿Y por qué la región de La Libertad tiene esa única prerrogativa en todo el país para tener tal denominación? Tenemos que contextualizarnos en el periodo de 1820. En esta época, la ciudad de Trujillo era la capital de la intendencia del mismo nombre. Trujillo era gobernada por un poder local que representaba al poder de la comuna. Nos referimos al cabildo o ayuntamiento de la ciudad. Así también tenemos a un poder mucho más grande, que es dirigido por el gobernador intendente de Trujillo. En este periodo gobernado por don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, cuarto marqués de Torretagle, llegado a Trujillo a mediados de 1820 para reemplazar a don Vicente Gil de Taboada. Luego tenemos también al poder del comandante militar de la costa norte, encargado de preparar las defensas ante la coyuntura de acontecimientos revolucionarios en buena parte de América. Y finalmente tenemos al poder del obispo de Trujillo, que gobernaba la misma jurisdicción de la intendencia, que en este periodo está representado en la figura del obispo José Carrión y Marfil, una figura tan poderosa como todos los anteriormente citados. El cabildo de la ciudad representaba los intereses de la comunidad y estaba integrado por un cuerpo de 12 regidores perpetuos, es decir, que compraban el cargo a perpetuidad, cediéndolos únicamente por renuncia a un sucesor designado por ellos mediante escritura pública, y que en conjunto eran gobernados por dos alcaldes ordinarios, uno de primer voto y otro de segundo voto, que eran renovados cada año mediante una elección. El cabildo de la ciudad de Trujillo representaba, por lo tanto, un contrapeso natural a la figura del intendente, que en el periodo liberal de 1820 cobra mucha autonomía y más poder del que ya tenía. Esto lo han demostrado numerosos estudios que coinciden en señalar que todos los ayuntamientos proclamaron de manera autónoma y por decisión unánime sus procesos de independencia. Si esta premisa es cierta, ¿por qué la proclamación del 29 de diciembre en Trujillo acarreó a todas las ciudades del norte del país? La respuesta la tenemos en la estructura del sistema de intendencias. El intendente gobernaba a todas las provincias del norte a través de jueces reales, conocidos como los subdelegados, y los subdelegados tenían una vinculación y un contrapeso de sus poderes con los cabildos locales de cada una de estas provincias cabeceras de subdelegación. Sin embargo, vamos a ver que sobre estos poderes locales
el Cabildo de la ciudad de Trujillo y el intendente corresponden a unos poderes suprarregionales, es decir, que el intendente Tagle, una vez proclamada la independencia de Trujillo, enviará una serie de pliegos a las principales ciudades de la intendencia para que proclamen a la brevedad posible las independencias de sus respectivos pueblos y ciudades. Estas directrices naturalmente tuvieron el consenso y la aceptación por parte de los poderes locales y provinciales, que también habían iniciado un proceso de maduración, pero en algunos casos tendremos procesos de resistencia, por lo que el intendente deberá recurrir a la coerción para garantizar el desarrollo de los acontecimientos a favor de la independencia. Septiembre de 1820 es una época realmente interesante en la historia nacional y local. San Martín acaba de desembarcar en Pisco, Álvarez de Arenales ha iniciado una campaña militar en la Sierra Central y los trujillanos están leyendo el desarrollo de la coyuntura política en el espacio de interacción. A mediados de 1820, el intendente de Trujillo, Vicente Gil de Taboada, que había gobernado por varias décadas su gobernación, pide finalmente su paso al retiro. Esta situación es aprovechada por el virrey del Perú para nombrar a su edecán, José Bernardo de Tagle y Portocarrero, a quien le permutarán el nombramiento como intendente en La Paz para colocarlo en Trujillo, un espacio aparente más tranquilo en el que los súbditos eran leales a la corona española. El marqués de Torretagle salió de Lima dejando a su esposa en su residencia principal en la capital y llegará al Valle Santa Catalina haciendo una primera parada en Moche y a continuación en la chacra de Santo Tomás de Villanueva, propiedad del regidor perpetuo don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre. Como era costumbre en esta época, el cabildo de la ciudad y los vecinos más notables, acompañados del pueblo, salen a recibirlo a extramuros de la ciudad. El intendente hará su ingreso a la ciudad y luego de los fastos de recibimiento, iniciará su gobernación, que será la última de Trujillo. Una característica importante en las prerrogativas de los intendentes fue la potestad que ellos tuvieron para presidir las sesiones de cabildo. Esto significa que cuando los regidores perpetuos se reunían para tratar los asuntos de la ciudad, es decir, limpieza, ornato, seguridad e interés comunitario, las sesiones ordinarias y extraordinarias eran presididas por el alcalde de primer voto, pero ante la presencia del intendente, este último pasaba a tomar la presidencia de la sesión. Es por ello que el funcionamiento de las instituciones en el antiguo régimen debe ser entendida en esta constante interrelación e intercomunicación de unos despachos con otros. Estamos de acuerdo en que los acontecimientos de Trujillo no están asociados exclusivamente al año de 1820, sino que se remontan a varias décadas atrás. Esto puede sopesarse en la existencia de logias o movimientos secretos que ya se habían anunciado a partir del año de 1808 y 1812. Pero sí es cierto que en el mes de diciembre de 1820 se llevarán a cabo los acontecimientos más trascendentales en la independencia de la ciudad de Trujillo. El presbítero José Antonio de Andueza, por ejemplo, refiere en sus memorias testamentarias que algunas de las reuniones secretas y fundamentales en la conspiración se realizaron precisamente en su casa. Del mismo modo, podríamos referirnos a la participación de varios otros patriotas, pero que, debido al hermetismo del proceso, fueron muy cuidadosos en que estas evidencias no perduraran o no fuesen, por lo menos, conocidas en el tiempo. Si los acontecimientos más importantes se desarrollan en el mes de diciembre de 1820, tenemos a una primera junta de notables celebrada el día 6 en la casa del intendente Tagle en horas de la noche. En esta junta, el intendente expone la precaria situación militar de la ciudad de Trujillo. Las facciones políticas de la ciudad están enfrentadas, las posiciones son distintas, algunos reclamarán la mayor inversión de numerario para el habituallamiento de la ciudad y sus costas. Otros sugieren el replegamiento del vecindario a la sierra inmediata. Y otros actores, mucho más realistas, como el obispo Carrión y Marfil,
darán donaciones de dinero importantes para la refacción de cañones y cureñas que servirían para la defensa de la ciudad. Pese a que el obispo Carrión y Marfil coordinaba una logística de los realistas más importantes del medio, en constante comunicación con sus curas presbíteros e incluso con el virrey, el prelado se percatará que la sedición se encuentra en una etapa bastante avanzada, por lo que el día 10 pide un pasaporte para retirarse a la sierra inmediata. El intendente Tagle le concede este permiso, pero cuando el obispo se encontraba en la hacienda Troche, 70 kilómetros más allá de la ciudad de Trujillo, un destacamento militar termina capturando al obispo para evitar el desarrollo de un plan de contraataque contra las fuerzas patriotas en Trujillo. A principios de diciembre de 1820 llegó a Trujillo el coronel Carlos Tolrá, que, aunque según las referencias de Aymerich, tenía como destino una importante comisión en la ciudad de Lima, su plan real era capturar y deponer al intendente Marqués de Torre-Tagle, porque el contraespionaje realista sabía perfectamente que se preparaba una sedición encabezada por José Bernardo. Camino Calderón narra una tradición muy simpática, titulada El cigarro salvador de Trujillo, en el que Tolrá habría cometido la indiscreción de contarle su plan de captura del intendente Torre-Tagle al comerciante español Blas Mejía, que tenía un establecimiento para el expendio de tabaco. Inmediatamente Blas Mejía supo la noticia, acudió al despacho del gobernador a informarle de este plan de captura. La misma noche de este día, 21 de diciembre, el intendente envió a un destacamento al mando del oficial chileno Borgoño, que capturó a los principales jefes realistas en sus propios cuarteles. Por lo tanto, podemos mencionar que el 22 de diciembre de 1820, Trujillo ya es libre de hecho de toda fuerza realista. Esto es muy importante para reivindicar la preeminencia de la ciudad de Trujillo respecto a otras independencias provinciales. El día 24 de diciembre se realizará un cabildo abierto en la que los notables y el pueblo llano acuerdan proclamar la independencia el día sábado 29 de diciembre. Y es así que el 29 de diciembre se proclamará la independencia de Trujillo. Es el acto ritual, el acto público que marcará un proceso de ruptura en la historia de Trujillo. Se pondrá fin a la dominación española e iniciará nuestra vida republicana. Esta ceremonia pública tiene una serie de acontecimientos o variables conexas, tales como la proclamación desde estos mismos balcones, en la que José Bernardo de Tagle pronuncia un discurso oficial que se ha conservado a la actualidad. Un segundo acto en el que la bandera española es retirada con todos los respetos que se merecieron en este acontecimiento, y a continuación se izará la primera bandera peruana. Esta bandera había sido copiada por un modelo enviado por José de San Martín y bordada por la dama trujillana Micaela Muñoz y Ostolaza, esposa del mayorazgo de Facalá, quien junto con el marqués de Bellavista habían sido uno de los primeros gestores de los planes de independencia de la ciudad. Una vez proclamada la independencia, el día 29 de diciembre, los trujillanos quisieron dar todas las pompas de ley al proceso de ruptura definitiva con España, por lo que el 6 de enero de 1821 juraron la independencia de la ciudad. Los acontecimientos hasta aquí narrados iniciarán un proceso de independencia irreversible que convertirán en los años de 1821, 22 y 23 a Trujillo como el bastión en el proceso de independencia nacional. Es precisamente en Trujillo donde se forman los húsares que participarán y se bañarán en las glorias de Junín y Ayacucho. Y es también en nuestra ciudad donde se conservarán y lucharán por los derechos y libertades durante las centurias siguientes.